Buenos días, nosotras somos estudiantes de primer semestre en la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Durango. El día de hoy, por parte de la materia Anatomía y Disección 1, mis compañeras Amanda, Carolina y yo, Valeria, hablaremos sobre las partes del abdomen. En este incluiremos la vaina de los rectos, el canal inguinal y las hernias inguinales. A continuación, yo les voy a hablar sobre la vaina de los rectos. En esta presentación también voy a incluir músculos del abdomen, cómo se forma la vaina de los rectos y la línea alba. Principalmente el abdomen es una parte del tronco que se sitúa en el tórax y parte de la pelvis, lo cual por su ubicación cubre los órganos más importantes del aparato digestivo. La vaina de los rectos abdominales es un estuche aponeurótico de los músculos rectos anteriores del abdomen, y la línea alba es una aponeurosis, una estructura tendinosa que recorre verticalmente la longitud de la pared anterior del abdomen y separa las vainas bilaterales de los rectos. Aquí vamos a aprender vamos a conocer la anatomía y la miología del tórax y el abdomen, de para qué nos sirven y cómo funcionan. Incluso nos permite actuar en el momento que se requiere en un paciente con alguna complicación en esa zona del cuerpo. El abdomen. El abdomen es una parte que se sitúa en el tórax y en la pelvis, como le dije anteriormente. Tiene un límite superior que se encuentra aquí, es la cara inferior del diafragma. Y el límite inferior, que es el estrecho superior de la pelvis, así como se observa en la imagen. Esta cavidad presenta los órganos digestivos, los órganos del sistema digestivo que se encuentran en la parte del tórax y los urogenitales que se encuentran en la pelvis. Aquí tenemos varias clasificaciones de los músculos del abdomen. Unas son los anterolaterales del abdomen, como el oblicuo externo del abdomen, el interno y el transverso del abdomen. La fascia transversal o transversalis, el recto del abdomen, el músculo piramidal y por otro lado los músculos posteriores del abdomen, que son las fosas mayor, la fosa menor, el cuadro lumbar y el músculo ilíaco. En esta imagen podemos observar más detalladamente el músculo oblicuo externo, que es esta parte, el oblicuo interno, que es este que se observa, y el transverso del abdomen. El oblicuo externo es el más superficial, como se presenta en la imagen, el más superficial de los tres músculos anterolaterales. Su origen es la cara externa de las últimas 8 costillas. La inserción es la línea alba, tubérculo del pubis. La línea alba se encuentra aquí, el tubérculo del pubis aquí y la mitad anterior de la cresta ilíaca. Es decir, aquí. La acción es que comprime y sostiene y brinda protección a las vísceras abdominales, flexiona y rota el tronco. Su inervación son los nervios toracoabdominales de las vértebras torácicas 7 a la 11 y el nervio subcostal. El músculo oblicuo interno o menor
Como se observa en la imagen, aquí tenemos una vista anterior, aquí una vista lateral derecha y en esta última una vista posterior. Este músculo es el plano abdominal intermedio que sigue después del externo. Consiste en una lámina delgada muscular que se abre anteromedialmente en forma de abanico. Su origen es la fascia toracolumbar, 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y tejido conectivo profundo al lateral del ligamento inguinal. Su inserción son los bordes inferiores de las costillas 10, 11 y 12, la línea alba y pecten del pubis a través del tendón conjunto. Acción, comprimen, sostienen y brindan protección a las vísceras abdominales, como de igual manera el oblicuo externo flexiona y rota el tronco. Su inervación son los nervios toracoabdominales, los ramos anteriores de los nervios espinales de las vértebras torácicas 6 a la 12 y los primeros nervios lumbares. Después tenemos el músculo transverso del abdomen. Este es el más interno de los 3 músculos abdominales. Después tenemos el músculo transverso del abdomen, que es el más interno de los 3 músculos abdominales planos. Su origen es la cara interna de los cartílagos costales séptimo al 12º, toracolumbar, la cresta ilíaca, el tejido conectivo profundo, el tercio lateral del ligamento inguinal. Su inserción es la línea alba con aponeurosis del oblicuo interno, es decir, en esta parte del abdomen. Cresta del pubis, aquí, en donde está ahí, donde se encuentra el cursor, y pecten del pubis a través del tendón conjunto. Su acción es que comprime, sostiene y brinda protección a las vísceras abdominales, flexiona y rota el tronco también. La inervación son los nervios toracoabdominales, los ramos anteriores de los nervios espinales de las vértebras de 6, torácicas 6 a la 12 y los primeros nervios lumbares. Aquí vamos a observar la fascia transversal o transversalis, también se le puede llamar así. Esta es la porción aponeurótica más profunda que se sitúa debajo del músculo transverso y lo protege. Aquí se encuentra la fascia transversal y en esta imagen podemos observar que es la línea blanca con los puntos negros. El recto del abdomen es un músculo acintado, largo y ancho que es el principal músculo vertical de la pared anterolateral del abdomen. Su origen es la sínfisis del pubis y cresta del pubis. Su inserción es el proceso sifoides del esternón y los cartílagos costales 5, 6 y 7. Su acción es que flexiona el tronco, comprime las vísceras abdominales, estabiliza y controla la inclinación de la pelvis. Su inervación son los nervios toracoabdominales, los ramos anteriores de los nervios espinales de las vértebras torácicas 6 a la 12. El músculo piramidal. Este es un músculo triangular pequeño, en la imagen es este,
que se encuentra seleccionado con el cursor. Para identificarlo más fácilmente es el que está seleccionado con una línea hacia el cuadro rojo. Este tiene origen en la cara anterior del pubis, en el ligamento anterior del pubis, es decir, aquí en esta parte. La inserción es en la línea alba, aquí, y su acción es que tensa la línea alba. Después tenemos los músculos posteriores del abdomen, que vienen siendo el músculo cuadrolumbar, el músculo psoas mayor, el músculo ilíaco y, bueno, también el músculo psoas menor. El músculo cuadrolumbar es este que se encuentra en la imagen. Su origen es el ligamento iliolumbar y la cresta ilíaca, es decir, aquí y aquí. Su inserción es el borde inferior de la costilla 12, la apófisis transversa de las vértebras lumbares superiores. La acción es que fija la última costilla, como se ve aquí, como se observa en la imagen. Actúa como músculo de la inspiración, es parte de la respiración, al estabilizar la inserción del diafragma y extiende la columna lumbar. Su inervación son los ramos ventrales del nervio 12 torácico y los nervios espinales lumbares. El músculo psoas mayor tiene origen en la superficie anterior y borde inferior de la apófisis transversas de las vértebras lumbares, cuerpos y discos intervertebrales, como se encuentra en esta parte de la imagen, o aquí un poco más claro, que ya se distingue más. La inserción es el trocánter menor del fémur, aquí o aquí. Se puede observar en las dos imágenes. Y su acción es que flexiona el muslo. El músculo menor tiene origen en los cuerpos vertebrales T12 y lumbar, en la vértebra torácica 12 y en la vértebra lumbar 1. Como esta es aquí vendría estando la vértebra torácica 12 y aquí la lumbar 1. Su inserción es la línea pectínea y la eminencia iliopectínea. Su acción es que flexiona el muslo. El músculo ilíaco, que lo podemos observar muy claramente en la imagen, tiene origen 2/3 superiores de la concavidad de la fosa ilíaca, en el labio interno de la cresta ilíaca, ligamentos sacroiliacos e iliolumbares, en la superficie superior de la pared lateral del sacro, y su inserción es en el músculo, su inserción es el tendón del músculo psoas mayor. Su acción es que trabaja en conjunto con los músculos psoas mayor y menor. Después les voy a platicar un poco sobre la vaina de los rectos. Este es un cuadro de músculos de la pared abdominal anterior. Actúa como un flexor de la columna vertebral y es un músculo accesorio de la respiración. Esta está formada por las aponeurosis entrelazadas y decusadas de los anterolaterales del abdomen.
Su origen es en la sínfisis púbica, tubérculo y cresta. En esta imagen lo podemos observar. La inserción es la apófisis sifoide de la quinta, el quinto y el séptimo cartílago costal. Y el sexto, la acción soporta las vísceras abdominales, comprime el abdomen y mueve el tórax. La irrigación son las arterias epigástricas superiores e inferiores. Y su inervación son las ramas anteriores de los nervios espinales de las vértebras torácicas 6 a la lumbar. Los 2/3 superiores de la aponeurosis del oblicuo externo se dividen en 2 hojas. En el borde lateral del recto del abdomen, una lámina pasa por delante del músculo y la otra pasa por detrás. La hoja anterior se une con la aponeurosis del oblicuo externo, formando la lámina anterior de la vaina del recto, y la posterior se une a la aponeurosis del transverso abdominal, formando la lámina posterior de la vaina del recto. Aquí podemos observar más detalladamente cómo se sitúan los músculos. La línea roja vendría siendo el músculo oblicuo externo, la amarilla el oblicuo interno, la verde el músculo transverso abdominal y los puntos en color menta, la fascia transversal o transversales. Finalmente, la línea alba recorre verticalmente toda la longitud de la pared anterior abdominal y separa la vaina de las vainas laterales de los rectos. La separa a ambas. Es por eso que se dice las vainas bilaterales. La recta inferior, se estrecha inferiormente al ombligo, aproximadamente en esta altura, adoptando la anchura de la sínfisis púbica y se ensanchan superiormente con la anchura del proceso sifoides del esternón, por esta parte. Aquí tenemos, en esta imagen, tenemos un recto abdominal normal. Podemos observar aquí que esta es la línea alba, como lo marca aquí. Aquí está más o menos el ombligo. Estos vendrían siendo las vainas de los rectos y como son de ambos lados, se dice bilateral. Y la línea alba, pues los separa. Separa uno, la vaina lateral derecha de la izquierda. En esta otra imagen tenemos una diástasis del recto abdominal. Una diástasis significa pues una hernia y lo explicará su compañera Carolina posteriormente. Como conclusión, pues finalmente sabemos cómo se componen y dónde se encuentran los músculos del abdomen. Y también aprendimos sobre el proceso de cómo se forma en nuestro cuerpo. Los podemos identificar de una manera simple, cada una de sus partes. Buenos días, mi nombre es Amanda Betancourt Martínez y curso la materia de Anatomía 1 en Medicina General y hoy les voy a hablar sobre el conducto inguinal. Primero que nada, pues, ¿qué es el conducto inguinal? Pues es un canal que se ubica en la región anteroinferior de la cavidad abdominal por detrás del ligamento inguinal y que tiene su origen posterior en el anillo inguinal profundo
y su terminación medial es en el anillo inguinal superficial, que y pues este conducto inguinal mide de 3 a 4 centímetros. Sus principales estructuras que ocupan el conducto inguinal serían el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer. Y también es un lugar importante para el pubis y todos los tejidos de la pelvis. Pero es un lugar importante porque permite que las estructuras que son el cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer, puedan posteriormente, puedan transitar normalmente de una manera ordenada y posteriormente puedan efectuar sus funciones tanto, ¿cómo sería? Tanto de manera superficial como profunda, ya sea en el pene, en el caso del hombre, o en el útero, en el caso de la mujer. Pero este conducto inguinal consta de dos anillos, que el primero sería el anillo profundo y el segundo el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo está situado en el punto entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Está por encima del ligamento inguinal lateral a los vasos epigástricos inferiores y forma la fascia espermática interna del cordón espermático y ligamento redondo. Como ya mencionamos, el cordón espermático es en el hombre y el ligamento redondo pues es en la mujer. Y pues el anillo inguinal superficial es una abertura semejante a la hendidura entre las fibras diagonales y paralelas de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen, y esta pues consta de 3 pilares. La primera sería el pilar externo, que está formado por fibras aponeuróticas, por unas fibras aponeuróticas dependientes del músculo oblicuo mayor que se fija en la superficie del pubis. Y el pilar externo, pues también lo mismo, está formado por las fibras, los tres pilares están formados por las fibras aponeuróticas dependientes del músculo oblicuo mayor, no más que en el externo eh, se fijan en la espina del pubis y en el posterior se fijan ¿cómo se dice? En la cresta pectínea y tienen forma de un triángulo y cruzan la línea media y pues eso se fijan en la cresta pectínea. Y después el conducto Este conducto tiene dos paredes. Bueno, tiene la pared anterior y la pared posterior. En la pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen y la porción lateral está reforzada por fibras del oblicuo interno del abdomen. Y luego está la pared posterior, que está formada por la fascia transversal, que sería la porción medial, y está reforzada por inserciones púbicas del oblicuo interno y del transverso del abdomen. Y pues su techo y suelo. El techo está formado lateralmente por la fascia transversal, centralmente por los arcos músculo aponeurótico de los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen, y medialmente por el pilar medial y la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Después está el suelo, que está formado lateralmente por el tracto iliopúbico y centralmente por el surco del ligamento inguinal, replegado y medialmente por el ligamento lacunar. Y bueno, en el hombre, como ya
El gubernáculo masculino es un tracto fibroso que conecta el testículo primitivo con la pared anterolateral del abdomen en el punto donde se localizará lo que es el anillo profundo del conducto inguinal. Y pues el testículo atraviesa el conducto inguinal en la semana 28 y tarda en torno a 3 días en cruzarlo y se rodea de extensiones musculofaciales de la pared anterolateral del abdomen, perdón, lo que explica la presencia de sus derivados en el escroto adulto, que serían las fascias espermáticas interna y externa y el músculo cremas. Bueno, sería el, sí, el músculo cremas. Después, en el femenino sería el proceso vaginal, que también atraviesa el conducto inguinal en desarrollo y transporta láminas musculares y faciales de la pared anterolateral del abdomen al entrar en el escroto primitivo. Y bueno, el gubernáculo femenino es un cordón fibroso que conecta el ovario y el útero primitivo con el labio mayor y está representado en la vida postnatal por el ligamento propio del ovario entre el ovario y el útero y, bueno, y el ligamento redondo del útero que está entre el útero y pues su labio mayor. Pero este, estas, este conducto inguinal también tiene sus problemas. Sufre lo que sería la hernia inguinal, del cual mi compañera después les va a hablar, pero hasta aquí llega mi parte de la presentación. Entonces, les agradezco mucho por haber escuchado mi parte de la presentación. Buenos días, mi nombre es Eloisa Carolina Cisneros Cerda, estudio la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango. En la clase de anatomía les voy a hablar sobre la hernia inguinal. Para comenzar, tenemos primero que saber qué es una hernia. Una hernia es un estado patológico en el cual los órganos de la cavidad abdominal sobresalen expandiéndose en forma de saco. Existen diferentes tipos de hernias. La hernia epigástrica es aquella que se encuentra entre el ombligo y el pecho. La hernia umbilical es la que está a altura del ombligo. La hernia incisional es la que se da por cicatrices quirúrgicas. La hernia de esplígido se da entre el músculo recto anterior y entre las vainas de los músculos laterales. La hernia inguinal se da por tejido blando entre los puntos débiles del músculo abdominal y la hernia femoral se da en los músculos, en las partes débiles de los músculos del vientre. Bueno, los objetivos de esta presentación es que ustedes conozcan la composición, cómo se produce, las maneras de prevenirlas y los tipos y por qué aparecen las hernias inguinales. Para comenzar, tenemos primero que saber lo que es un conducto inguinal, que es por donde se dan las hernias inguinales. Un conducto inguinal es una estructura tubular que mide alrededor de 4 centímetros de longitud y está situado arriba del arco cural y entre los orificios del anillo interno y el anillo externo. Bueno, los detalles anatómicos del conducto inguinal, en límites podemos encontrar los límites anteriores, los cuales son con la aponeurosis del músculo externo y con el músculo oblicuo interno. En la parte posterior tenemos límites con las fascias transversalis y con el ligamento interfemoral. En la parte superior tenemos los límites con las fibras arqueadas del borde interior de los músculos oblicuos internos y los transversos del abdomen. En la parte inferior tenemos límites con el ligamento inguinal y con el tracto iliopúbico. Los orificios que encontramos en este conducto
son el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo. El anillo inguinal superficial cuenta con un pilar lateral, un pilar medial y fibras intercrurales. Y el anillo profundo cuenta con fascia transversalis, con una arteria epigástrica inferior, con músculos transversos del abdomen y el tracto iliopúbico. Bueno, lo que contiene el conducto inguinal masculino es el ramo cutáneo anterior del nervio iliopogástrico, el cordón espermático, la arteria y la vena de Cramaster y la arteria y la vena funicular. En el conducto inguinal femenino podemos encontrar el ligamento redondo del útero y los vasos, así como el ramo genital del nervio ilioinguinal y las ramas genitales del nervio genitofemoral. En la irrigación del conducto inguinal se irriga con las ramas superficiales de la arteria femoral, la arteria ilíaca, la arteria epigástrica superficial y las venas siguen el trayecto para drenar la vena ilíaca externa. En inervación, inerva con el nervio subcostal de T1, con el nervio abdominogenital mayor y con el menor. Bueno, ahora sí podemos empezar a hablar sobre las hernias inguinales. Bueno, la hernia inguinal se caracteriza porque son protuberancias en la ingle y es más común este tipo de hernias en los hombres porque se desarrollan hasta bajar al escroto. Existen dos tipos de hernias inguinales, la indirecta y la directa. La indirecta es aquella que se da por el anillo inguinal profundo y la directa por la pared posterior del conducto inguinal. Aquí, la indirecta es aquella que atraviesa, o sea, entra por el anillo inguinal, por el conducto inguinal y sale por la pared, del abdomen. La directa se diferencia que esta no pasa, no atraviesa, no interrumpe el conducto inguinal, solamente sale. Bueno, la hernia inguinal indirecta es la más frecuente en los hombres. Los mecanismos de producción o cómo se puede desarrollar es por manera congénita, o sea, que te la hereden por genes, o porque una porción del proceso genital embrionario se mantiene permeable. La distancia a la que puede llegar esta hernia depende mucho de la cantidad de proceso que queda permeable. Ahí podemos ver esta imagen en donde ese conducto es por donde va a pasar la hernia y va a entrar hasta los testículos. Puede llegar a bajar hasta los testículos, que es donde ya provoca dolor y provoca incomodidades en los pacientes. Bueno, la hernia inguinal directa. Esta hernia se produce o es adquirida por medio de adquisición, o sea, se adquiere. Y cuando el saco peritoneal del extremo interno del conducto inguinal atraviesa la pared posterior. Ahí está. Es más frecuente en hombres mayores, en hombres, sí, pues sí, mayores, adultos. Aparece en los vasos epigástricos inferiores, que es decir, el triángulo inguinal. Bueno, el triángulo inguinal, también llamado triángulo de Hesselbach, tiene límites en la manera lateral, en el lado lateral, con las arterias epigástricas inferiores, en el plano medial con los músculos rectos del abdomen y de la manera inferior con el ligamento inguinal. Los síntomas. Los síntomas de las hernias inguinales son que empiezas a sentir bultos. Normalmente, como se da más en los hombres, pues sientes bultos muchas veces en el escroto porque es cuando ya baja.
sientes debilidad o presión en las ingles, tienes ardor, tienes incomodidad, se te hincha la parte en donde tienes la hernia. Esos son algunos de los síntomas pues, más importantes. Las complicaciones que se pueden dar por las hernias inguinales es la presión en los tejidos cercanos. Es decir, cuando baja la hernia hasta llegar a el escroto, pues sientes presión en el escroto y se empiezan a formar bultos en el escroto. Bueno, la hernia encarcelada. Esta hernia es aquella que se cae en la pared abdominal y te puede obstruir el intestino, causando dolor e incapacidad de que el intestino funcione. Y la estrangulación, es decir, cuando la hernia encarcelada se queda en esa parte, puede llegar a tapar el flujo sanguíneo y pues producir que los tejidos mueran porque ya no reciben la sangre que necesitan. El diagnóstico. La mayoría de las veces es suficiente solamente hacer una exploración física. Ahí podemos ver la imagen en donde es una exploración física interna para tactar la hernia y de qué manera está obstruyendo. También podemos pedir, los doctores piden imágenes que pueden ser ecografías abdominales, tomografías o resonancias magnéticas para así descartarlas. En el tratamiento de las hernias, cuando crecen, la mayoría de las veces se utiliza cirugía y pues son dos tipos de cirugías: la reparación abierta de hernia, que es donde te abren para empujar la hernia adentro y pues empujar o meter el conducto que se haya salido, el órgano que se haya salido, y así volver a cerrar por medio de puntos, grapas o adhesivos quirúrgicos. O otro tipo de cirugía puede ser la laparoscopía, que es donde meten una cámara para observar cómo está la hernia y poder acomodarla. Bueno, en conclusión, mi conclusión es que realmente es muy importante conocer todo este tipo de enfermedades o este tipo de afecciones, se podría decir, pues sí, enfermedades, porque pues son enfermedades muy extrañas que a lo mejor nosotros notamos o no notamos porque no nos autoexploramos como mujeres, como hombres, no nos autoexploramos y no sabemos en qué momento nuestro cuerpo cambia. Y pues es muy importante que nosotros como personas nos exploremos para conocer nuestro cuerpo y saber en qué momento cambia y poder detectar cambios en nuestro cuerpo y saber cuando alguna de estas cosas, estas enfermedades nos están pasando para poder asistir a consulta con un médico y poder darle un tratamiento o llevar un desarrollo. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y espero hayan entendido correctamente.